Y bueno, el día de hoy, por primera vez, vamos a reaccionar a Ali, Does Anyone Know This Person? No he escuchado nunca la canción, no sé quién es ella, así que vamos a descubrirlo. Perdón que pare el video aquí, pero este inicio está bonito. Va a ser una canción fuerte, llena de drama, de amor. No lo sé, eso me hacen intuir estos instrumentos, que por cierto me encanta mucho escuchar un acordeón en una canción. Es un acordeón, ¿no? Vamos a seguir. 이 사람을 Uh, 모르시나요? no. 얌전한 몸매에 Oh. Mm. Estoy procesando la voz de ella porque no me la imaginaba así, con un vibrato muy bonito. Y apenas estamos en el principio de la canción y ella ya está haciendo un recurso vocal que es agarrar el sonido y dejarlo ir y luego volverlo a agarrar. Mientras le agrega vibrato, y eso me parece increíble porque ya me mostró en este pedacito que ya tiene control. Vamos a ver qué pasa en la presentación. Si este es solo el inicio. Catchy. Me encanta esa parte. 이 세상 끝까지 가겠노라고 나하고 가까이에서 Mm. 맹세를 하던 Qué bonito, está fluyendo todo. Los instrumentos van de acorde a la voz y la voz de acorde a los instrumentos y tienen como la misma vibración y me está fascinando cómo ella ahorita nos está atrapando y mi atención está al 100% con ella y con la historia que nos está contando y lo que estoy leyendo en los subtítulos. Pero lo que más me está fascinando es el vibrato de ella. 이 여인은 누가 모르시나요? Ya empezó a aumentar los instrumentos y la presencia. 누가 이 사람을 모르시나요? 넘치는 저열에 붉은 입술 No sé qué está pasando con la voz de ella y con los instrumentos, pero todo está teniendo una combinación perfecta y un balance, porque ella tiene ahorita la voz suave, presente, y los instrumentos ahora tienen un poco más de presencia que la voz. Pero me gusta cómo ella está utilizando el recurso de su vibrato, de aumentar en partes la presencia de la voz. Vamos a seguir. Esto está siendo bien bonito. 한번 잡죠.
lo siento si paro mucho el video, pero tengo que hacerlo porque si no luego se me olvidan las cosas. Pero esta parte donde ella canta estas notas musicales con una claridad que todo se siente perfecto. Estoy seguro que la pronunciación de ella también es al 100% perfecta, pero la claridad que tomó la voz atraviesa todo. Y la presentación está cargada de emotividad, que todo el peso de ella se siente, el dramatismo, que eso me encanta, y la seriedad con los instrumentos. Ella no se está esforzando para cantar. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Al principio pensé que ella era un instrumento. Pensé que la voz era un instrumento. Quiero volver a escuchar esta parte porque está... el sonido atraviesa mis oídos. No sé, fue increíble, lleno de desesperación, dolor. Hablemos un segundo de toda esta parte que acaba de pasar. Estoy impresionado por el nivel de control vocal que ella tiene y hasta con la respiración. Y está sentada y no se está esforzando, pero detrás de todo esto se siente la carga emocional y sentí como si estuviera gritando desgarradamente. Y una claridad increíble. Oh. Estoy sin palabras, estoy en shock. La interpretación de esta mujer es increíble.
Y en esta última parte me fascinó ver cómo la voz se transformó a otra parte de la que no había visto. Y me fascinó también que la voz raspara por todo lo que estaba sucediendo y lo que ella nos estaba contando. Y la carga emocional que esta historia estaba llevando, más las imágenes. Fue increíble. No la conocía a ella, pero me acabo de enamorar por el nivel vocal y de interpretación que ella tiene. Y ella también aguantó las notas musicales mucho tiempo, pero estoy enamorado. Esa es mi parte favorita. Todos estos gritos, esta desesperación, este dolor. Desde el inicio al final fue algo distinto. Los instrumentos tenían más presencia al principio y luego al final de la presentación fue la voz de ella quien se llevó todo el foco. No sé qué más decir, ustedes lo acaban de ver, está increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita? Si quieres ver más reacciones como esta, escríbelas abajo y si tienes links a presentaciones en vivo de ella, te lo agradecería todavía más.